Otro elemento, digamos, una vez que ya comienza la confrontación y estos primeros encuentros en la playa, vienen los combates. Entonces, no se nos presenta en los textos escolares en ningún momento a los indígenas como sujetos que se sobreponen a los españoles, sino como entes o sujetos derrotados, sometidos, abatidos por el que llega, ¿verdad? Entonces se da la imagen de que el indígena es un sujeto que o cobarde, como vamos a ver más tarde, o que no es capaz de enfrentar al enemigo, o como lo pintó Colón en su diario de navegación, que carecen de espadas, carecen de comercio, carecen de ropa, no conocen de artes militares, y entonces que con 20 personas españolas podían dominar a un montón de gente, ¿verdad? Y en el cuadro se ve, digamos, la gran cantidad de armas que traen los españoles, tanto caballos como armas, petos, cascos, etcétera, y también perros, ¿verdad? Todos sabemos que el aperreamiento fue una de las estrategias militares utilizadas por los españoles para acabar con los indígenas. Otra imagen que predomina en los textos escolares es esta, la de el indio como un ser explotado. Las dos imágenes que tengo aquí son dos modos de explotación. Una es en las encomiendas, en las minas. Los indígenas, esto nos presenta una imagen de cómo es por dentro una mina. El descenso de los indígenas y la excavación que llevan a cabo ahí. El texto que acompaña la primera imagen dice: el reparto de indígenas para la búsqueda y explotación de minas fue una medida que estableció Perafán de Rivera aquí en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces aquí vemos el indígena sometido a las inclemencias de la explotación en las minas. A la derecha tenemos la construcción. Aquí el que dirige, el que guía, el que es ingeniero, etcétera, es el blanco, mientras que los que hacen la labor manual de acarreo de los palos, de las maderas, etcétera, o de los ladrillos, son los indígenas. Entonces, el indígena no solamente es explotado físicamente, sino también intelectualmente. Otro cuadro que es muy común en estos textos escolares es la imagen del indígena como un ser que es vigilado, es controlado y es guiado por el europeo. Entonces viene la gran cantidad de indígenas y dos o un europeo que los somete, que los juzga, que los controla o que los guía, ¿verdad? Entonces, aunque el pie de fotografía diga uno de los aspectos negativos del periodo de contacto, vea que llaman periodo de contacto, fue la repartición de indígenas entre españoles. Los indios fueron sometidos a trabajos pesados mediante mecanismos similares a la esclavitud. Y digamos aquí lo que se pone de manifiesto es que quien tiene el poder, tanto militar como de conocimiento, es el español. Tiene el látigo, tiene las armas, tiene el caballo, tiene los cascos, mientras que los indígenas simplemente las herramientas de labranza. Trabajan para el español. El español controla, vigila de que estén trabajando. La otra imagen de la derecha es un solo español guiando a una cantidad de indígenas. Entonces el indígena aparece siempre como un sujeto que no tiene norte, sino el que le señala el conquistador. El indígena como sin proyectos o como que necesita ser guiado para ejecutar algo. Por sí mismo no lo haría. Y digamos, además del dominio que ha ejercido el español desde el punto de vista militar, que ha sojuzgado a los indígenas,
viene la imagen de el indígena como colonizado o evangelizado, lo que se llama o podríamos llamar la dominación simbólica, es decir, cómo se apoderan de su imaginario, de su subjetividad, de lo que cree, de lo que piensa, eliminan sus dioses, sus creencias, sus costumbres, sus valores, para imponerle otros. Entonces, en todo esto que estamos viendo, los indígenas aparecen siempre como sujetos carentes o totalmente vacíos que necesitan ser llenados por la ciencia, la cultura, los valores, el saber de los europeos. Y aquí, aquí vemos un caso, un ejemplo. Está un fraile franciscano catequizando, evangelizando al indígena. Y dice allí, muchos religiosos franciscanos que vivieron al país, se destacaron como médicos, enfermeros y escribanos, ¿verdad? Pero esa es una labor así como muy benéfica, salvífica y humanitaria, pero no se dice que en la imagen está señalando que el franciscano está adoctrinando al indígena, haciéndole creer en otro Dios para que elimine el Dios indígena, las creencias indígenas, los valores indígenas y se quede con los valores europeos. Y finalmente, reitero lo que dije la otra vez, si los programas y los textos, digamos, son racistas, sexistas, clasistas, homófobos, xenófobos, y tenemos en el aula a un docente inconsciente, ¿verdad? Que no está consciente de esos problemas, el currículo oculto se reproduce en los niños. O sea, los niños van a consumir toda esa discriminación hacia los indígenas, hacia los negros, hacia los chinos, hacia las mujeres, hacia las personas pobres, como si fuera natural. En cambio, si tenemos a un docente consciente de la presencia, materialización de esos sistemas de dominación en los textos escolares, en el comportamiento de los niños, es una persona que va a desenmascarar, a cuestionar, a polemizar y a combatir ese currículo oculto con el cual o mediante el cual se reproduce la discriminación en el aula. Eso es todo lo que tengo que compartirles hoy. Espero que sea de mucho provecho y seguiremos viéndonos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, colega. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.